Te habría gustado mucho mi hermano si lo hubieses conocido. Soy el menor de 4. 2 han fallecido. Queda el hermano mayor, Sergio, tiene 62 años, si no me equivoco. 62 o 63. Y yo que tengo 30. Pero uno de ellos, amé siempre a mis hermanos, pero uno de ellos te habría encantado. Porque siempre tenía un chiste a flor de labios. Y era de esos parientes que Dios nos regala, esos familiares que Dios nos lo da para que las fiestas no empiecen hasta que ellos no llegan. Son esos que son el alma de la fiesta. Él podía hacerse amigos de cualquiera, tenía un carisma que supongo que había heredado de mamá, de la vieja que siempre fue artista. Y él creo que tenía ese alma de artista. Y tenía una simpatía, arrollador. Fue predicador, ¿saben? Y uno de los buenos, un gran pastor. Fue un predicador, un pastor, un hombre de Dios. Y un día su iglesia atravesó una crisis. Él no era el pastor principal, era uno de los pastores asistentes, técnicamente. Y el hombre falló, su pastor falló. Por alguna razón él no lo pudo superar. Por alguna razón se apartó del Señor y se fue de la iglesia. Primero dejó la Biblia, después dejó la iglesia, después dejó la comunión con el Señor y se fue para nunca jamás regresar. Al poco tiempo nos enteramos que volvió a tomar, que volvió a beber y el alcohol hizo estragos. Empezó a adelgazar, empezó a estar triste, cada vez más gris. Las últimas veces que lo vi era la sombra de aquel Daniel a quien tanto yo quería parecerme cuando iba a ser grande. Y en el año 2013, 2 años atrás, promediando mayo, mi hermano mayor me llama y me da la noticia de que había tenido un infarto irreversible, obviamente un infarto masivo, y había partido, había fallecido en la ambulancia mientras que los paramédicos intentaban darle oxígeno, respiración. Daniel Marcelo Gebel, le dediqué el más reciente de los libros. Y yo he tratado de imaginarme los minutos finales de mi hermano viajando a alta velocidad por una ruta oscura en Buenos Aires, en una ambulancia, en una madrugada, con médicos dándole oxígeno. Y me preguntaré por siempre, o no sé si por siempre, sino hasta que esté allí en la eternidad, me preguntaré si tuvo esos minutos que él alegaba que iba a tener. Porque toda la familia, el resto que seguimos siendo cristianos, le decíamos, Daniel, ¿qué tal si tienes un accidente? ¿Qué tal si pierdes la vida? Tú has predicado, no te tengo que contar el mensaje de salvación. Y él decía, no, yo sé la verdad y sé que estoy haciendo las cosas mal. Sé que estoy fuera de Dios. Sé que mi vida no está correcta, pero estoy seguro que Dios me va a dar unos últimos minutos para arrepentirme. Y yo le decía, ¿y qué si no te da esos minutos? Dios me lo va a dar, tranquilo, Dante. ¿Qué si no te lo da? Dios me lo va a dar. Así que se imaginan que lo primero que pensé es si tuvo esos minutos antes de morir. Me lo imaginé a Daniel con la última imagen que se llevaría de su paso fugaz por esta tierra, que era el techo de una ambulancia y unos cuantos desconocidos sobre él intentándole dar oxígeno. Y tal vez tu corazón no esté dando su último latido, pero sí hoy llegaste a este servicio con tus últimos ahorros, la última solución, la última pizca de café, el último crédito, la última oportunidad, el último análisis. Siempre llegamos a lo último de algo, la última onza de paciencia. Tenemos temor a que nos demanden, temor a terminar últimos, temor a perder los ahorros. Ese bulto en el pecho o en el antebrazo nos produce cierta preocupación. Ese lunar no nos gusta nada. Ese tipo que se mudó en la cuadra no nos da tranquilidad. Y entonces empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Y decimos, ¿qué tal si se me agota lo último que tengo? Nos llenamos de ansiedad. El miedo te encierra en una prisión y no puedes salir nunca más. Eso es lo que logra el miedo. El miedo nunca logra otra cosa que meterte dentro de una prisión y no te permite salir, ni ser feliz, ni ser libre. Ahora imagínate un día, un solo día, solo un día sin temor, un día sin miedo.
sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la tragedia. Imagínate un día sin pensar que algo le pasará a tus hijos, que te faltará dinero, que no vas a comer mañana, que podrás pagar el mortgage. Un día sin temor alguno. Tú dices, wow, nunca lo había pensado así, creo que sería muy feliz. Y por eso el Señor preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Preguntarle por qué tienen miedo en medio de una tormenta atroz es como que un nadador le pregunte a otro, ¿por qué estás mojado? Porque es lógico que tenga miedo. Se supone que estamos en una tormenta y se supone que tengamos miedo. Los hombres escuchan la pregunta y están muy serios. El crucero acaba de convertirse en una pesadilla aterradora. Y así es como uno de ellos recuerda el viaje. Dice, luego el maestro Jesús subió a la barca y lo siguieron los discípulos. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Mateo 8:23. Escuchen este detalle, no se lo pierdan, por favor. De repente, una gran tormenta se desató en el mar. No todas las tormentas vienen de repente. En la pradera los agricultores ven los cambios de nubes y dicen, me parece que va a llover. Los que saben de tormentas dicen, mi mamá decía, me está doliendo la cadera, va a llover. Nunca supe cómo se conectaba la cadera con el clima, pero no fallaba la vieja. Era un barómetro. Ella decía, me duele la cadera, va a llover. Nunca usamos servicio meteorológico. La gente venía a decirle, Nelly, ¿le duele la cadera? Sí, ¿para cuándo? Para mañana. Y se venía la tormenta. Sin embargo, dice el apóstol, no, que esta tormenta saltó como un león desde el césped, de golpe, agazapada. Y Pedro y Juan luchan, son pescadores. Y el oficio les hace hacer que traten de mantener la vela lo más abajo posible. Mateo es recaudador de impuestos. Mateo trabaja en el IRS. Sabe tanto de velas, barcos y tormentas como yo de japonés, mandarín e inglés. Así que Mateo, el único esfuerzo que hace es por no vomitar o vomitar lo menos posible. La Biblia no dice que haya vomitado. Y él hubiese preferido relatar la historia de la siguiente forma, decir, y Jesús subió a la barca y entonces un arco iris apareció y vieron una bandada de palomas en formación de cruz. Esa hubiese sido una historia poética del Señor. Sin embargo, dice, el Señor se sube a la barca y se levanta una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, con el Señor arriba. Esto me enseña una lección, señores. Subirse a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. Y no aprender o no entender este principio o este concepto básico nos causará muchos dolores de cabeza. Yo provengo de una iglesia donde se nos enseñó que si tu vida empezaba a tener tormentas es porque te habías alejado del Señor. A saber, por ejemplo, entrabas a la iglesia, mi mamá entraba con el dolor de cadera, que lo único que hacía es hacer un bien a la comunidad porque estaba haciendo el servicio meteorológico para el barrio, y ella decía, me duele la cadera. El pastor decía, no está bien con el Señor. Algo debe estar haciendo mal, si no tendría por qué estar enferma. Y los seguidores de Jesús se enferman de malaria, entierran a sus hijos, luchan con adicciones, se enfrentan temores. No es la falta de tormenta lo que los distingue, sino que Jesús está en medio de esas tormentas. No es que no van a tener tormenta, porque cuando nos enteramos que un misionero fue ajusticiado, o que perdió uno de sus hijos, o que un cristiano tuvo un accidente, decimos, ay, ¿cómo Dios? Pero eso es lo que no entiendo de Dios, si servía al Señor. La Biblia no dice que estaremos exentos de tormentas, pero sí promete que nada nos puede pasar si Él está en la tormenta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo no me puede pasar nada malo si les pasa cosas malas? Pero el Señor vuelve a decir, quiero que entiendas lo siguiente, a lo mejor la tormenta es espantosa, a lo mejor la nube se pone tan negra que dices voy a morir, pero nada va a salirse de mis manos ni de mis planes porque yo estoy al control y yo soy el que invito. ¿Lo creen, sí o no?
Ahora, dice Marcos agrega unos detalles muy curiosos. Dice, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. El cabezal no es un almohadón mullido, no es un cojincito. Es una bolsa de cuero llena de harina que se usa para estabilizar la barca, que lo suelen utilizar todavía los pescadores del Mediterráneo. Así que estaba con la cabeza durmiendo allí, y esa siesta preocupa a sus discípulos. Y le dicen, esto es lo que le dicen: Maestro, ¿no ves que perecemos? En otra versión dice, ¿no tienes cuidado de que nos morimos? Versión Dante habla hoy, ¿te importa un cuerno que nos vamos a ahogar? ¿No te importa? A mí me suena como esa reprimenda de algunas mujeres que dicen, ¿ves? Nunca cambias. Como si ellos tuviesen un background para decir eso. ¿Ves? El mismo sucio. ¿Ves? El mismo muerto de hambre. Es como que no te importa, como diciendo, ya es la tercera, cuarta vez que te enganchamos que no te importa. No tienes cuidado. Eso es lo que hace el temor. El temor lo que hace es sacar nuestros colmillos, porque el temor corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. Lo erosiona. Nos va drenando nuestra confianza en la bondad de Dios. Nos llenamos de miedo y perdemos el control. Y perder el control es lo que más miedo nos da cuando no tenemos el control de las cosas. Mamá, además de ser madre, esposa, hija y abuela, era controladora de la vida de todo el mundo. Ella podía controlar todo. Todo lo que había en su universo, que era el techo de la casa donde yo vivía, estaba bajo su control. Lo que se iba a comer, el calzón no se cambiaba si mamá no lo disponía. Ahí no se bañaba cuando alguien quería bañarse, si mamá no daba la orden. Y papá entendió eso desde que se casó con mamá. Por eso papá acuñó la frase, no sé, pregúntale a tu madre. Esa era la frase. Papá se declaró incompetente en la causa desde que se casó con la vieja. Dijo, la vieja decide, yo apruebo o desapruebo. Igual no importaba lo que dijera el viejo, porque la vieja era la última palabra. Había hablado Fidel Castro en Cuba cuando mamá hablaba. Esa era mamá. Una persona así puede manejar un automóvil, un submarino nuclear y pilotear un avión, un cazabombardero, pero nunca tenerla de copiloto porque te enferma, aunque seas un monje tibetano. Te enferma. Mamá mantenía una charla conmigo, con mi hermano, y le decía, cuidado viejo, dobla viejo, poné la luz de giro. El clic, la baliza, por favor. Cuidado, stop, frena, está frenando el de allá. Date vuelta, dobla, para acá no. Mi papá nunca necesitó un GPS. Mamá le decía, dobla derecha, a la izquierda, 3 cuadras, me duele la cadera, va a llover. Todo. Mamá era una controladora, una enferma del control. Entonces papá ya se había acostumbrado, que ella manejaba y hacía todo, y dobla cadera, ella hablaba, todo, quería controlar todo. Un día le manoteó el volante al viejo. La única vez que vi a mi papá enojado. Le agarró el volante y dijo, acá, no me toques el volante. Ni a mí me defendió así mi papá en la vida cuando le tocaron el volante. Hasta ahí llegó la vieja, porque la mamá sabía que mucho no podía tampoco estirar el elástico. Hasta ahí llegó, dijo, epa, nunca más le tocó el volante, pero igual, por telepatía se lo manejaba así. Y él doblaba. Mamá nunca hubiese podido subir un avión. Porque en el avión, aunque es el medio de transporte más seguro, no tenemos control de nada. Nos quedamos allí, nos ajustamos el cinturón, no hay control de nada. Vas así, y uno no puede ver el piloto. Mamá lo que hubiese hecho. Mi mamá, miren, yo creo que ni Al Qaeda hubiese logrado lo que logró si mamá estaba en ese avión. Mamá hubiese tenido el control de todo. Cuando perdemos el control nos llenamos de temor. Perdemos el control de la salud. Perdemos el control de las finanzas. Mientras tengamos un poquito de control, la fe no es tal. La gente dice, no, yo sé que Dios me va a sanar. Aparte me dijo el médico que con este medicamento, con esta quimio me voy a sanar. Yo sé que Dios está conmigo porque aparte me lo dijo el contador, que no todo está perdido, que puede arreglar todavía los papeles. Mientras que haya una esperanza de que todavía tengo el control, no tenemos temor. Pero llega un momento en que llega la carta del banco y te dice que estás fuera, que eres historia, 5 días para desalojar.
o el diagnóstico. No podemos hacer nada. Vaya a casa y pase los últimos días con su familia. O el día que nos enteramos de que el amor se fumó. O el día que nos enteramos que finalmente lo que temíamos ocurrió y no hay esperanza. Y cuando se acaba nuestra esperanza de control, es allí cuando decimos como las hermanas de Lázaro: ¡Ja! Yo lo único que quería es que lo hicieras, que sanaras a mi hermano, pero no estuviste aquí. ¿No ves que mi hermano se murió? ¿No ves que perecemos? Y la fe de resurrección es la que abandonamos. Pensamos que el Señor, hasta Dios tiene un límite. Hasta Dios puede hacer milagros, pero bueno, no tan al límite. Y yo recuerdo de mi mamá todas las frases que ella tenía, una detrás de la otra, muchos clichés, muchas frases. Y Jesús le declaró la guerra al temor, al punto tal que él mencionó 125 oraciones en modo imperativo, de las cuales 80 tienen que ver con no temas, no tengas temor, no te inquietes. Y en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no temas figura, adivinen, 365 veces. Podría figurar 364 veces si estaría bien, o ¿qué tal 366? Pero solamente aparece no temas y es la única frase que se repite 365 veces. Eso tiene que tener una explicación. Y la primera que se me ocurre es la que se te está ocurriendo a ti también. Hay un no temas para cada día del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No temas, no temas, no temas. Alguien necesita oírlo. No tengas miedo. No teman, ustedes valen más que muchos pajaritos, le dice el Señor a un grupo de gente. No teman por lo que habréis de vestir o de comer. Menciona en otro mensaje. Y como si no tuviera otro tema, más adelante dice: no temas, cree solamente. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Menciona caminando mientras que se parece un fantasma sobre el agua. No temáis a los que matan el cuerpo. Preocupaos si pudieran quitarte el alma, pero no temas por el cuerpo. Le dice a su grupo íntimo: no temas, manada pequeña, a un anillo más grande, ya es un círculo un poquito más grande, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le dice un padre desesperado. Luego hay una gran multitud y dice: y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mas ustedes no teman, no tengan miedo. Va a ser un milagro. Jesús se le acerca, lo toca y le dije: levantaos. Y los leprosos que nadie los tocaba, dice: ¡hey! No teman. Cuando el Señor ascendió a los cielos, si pudieras haber hablado con cualquiera de los discípulos, le preguntarías: ¿qué frase repetía una y otra vez? No será levántate, ni serás poderoso, ni los ungiré. Es: no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Yo estoy en la barca, estoy en tu vida. ¿Me veas o no me veas? Y si cuando a la altura de los ojos me tratas de buscar y no estoy, búscame entre los cabezales, quizás esté echando una siesta. Si no estoy en estribor, estaré en la proa, a babor, en algún lado en el barco, pero no me bajo del barco si tú estás arriba. Y más, si yo te invité a navegar, yo no me bajo del barco. No tengas temor. Cuando era chiquitito, 6 años de edad, insistí por mirar una serie de televisión en la República Argentina que era conducida por un actor y además guionista llamado Narciso Ibáñez Menta. Pueden buscarlo, googlearlo, Narciso Ibáñez Menta. No era tanto las teleseries que producía en Argentina, sino la forma de presentar. Él aparecía con una vela en la mano, con una capa negra, tenía una barba en punta, flaco, esquelético, y decía: voy a presentarles una historia que le pondrá los pelos de punta. Yo me hacía encima, nunca fui estreñido de vientre por esa serie, por esa.
me orinaba en los pantalones. Lo que vamos a ver ahora es el regreso. Así hablaba. El regreso del monstruo. Y hubo una remake de ese regreso del monstruo llamado El Pulpo Negro. Que se trataba de un asesino serial que mataba gente, le dejaba como marca personal un pulpo negro encima del cadáver. Así que un día le dije, papá, ¿puedo ver el pulpo negro? Ni loco. Por favor, déjame ver el pulpo negro. Bueno, mírelo y ya está. Papá, eras muy fácil para convencer. Después de decir 2 o 3 veces, pregúntele a su madre, mamá estaba durmiendo, me dejó ver el pulpo negro. Desde ese día se me abrió un portal a un mundo desconocido. ¡Ay, qué pánico, qué miedo! Terminó el pulpo negro y toda mi casa estaba llena de pulpos negros. Pero eso no fue lo peor, sino la siguiente noche y la siguiente y las subsiguientes y las que vendrían. Porque yo en aquel entonces tomaba leche de noche, un vasito de leche. Y a veces me olvidaba de tomar la leche y tenía que ir hasta la sala, hasta la cocina, abrir la nevera para la leche. Pero yo estaba seguro que el pulpo negro habitaba entre la habitación y la nevera. Así que pasaba por la habitación de papá y decía, pa, quiero leche. Agarre de la nevera. No, está el pulpo negro. Mi papá se armaba de valor sobrehumano. Ese hombre me escoltaba a través del valle de sombra y de muerte. Y en pijama, Porque uno dice, si tengo que enfrentar a un delincuente me arreglo un poco. Él no, en pijama. En pijama iba así y sin miedo al pulpo negro. Abría la nevera, me servía el vasito de leche, esperaba que lo tomara y decía, a la habitación. Primero que me sorprendía de papá, ¿cómo podía dormir cuando había un pulpo en la casa? ¿No ves que morimos? ¿No te importa que nos hundimos? Oh, entendía a los discípulos. Dormía como un condenado mientras que el pulpo merodeaba a los niños de ese vecindario. Y lo segundo, cuando él se levantaba y me daba el vaso de leche, casi sin encender la luz de la nevera era el único testigo de lo que ocurría. Yo miraba a mi papá y decía, ¿de qué está hecho este hombre? ¡Qué valor sobrehumano! ¿Quién es este hombre que aún el pulpo negro le obedece y tomaba mi leche? Los discípulos le dijeron, Señor, ¿no ves que morimos? Y él se levanta, aquíétate, mar, y detiene los vientos. Y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Entendieron? El Señor ve tu tormenta, tu crisis, como mi papá el pulpo negro. No tienes que tener temor. Él se levantó, reprendió los vientos y al mar y les dijo, aquíétense. Y ellos dijeron, wow, ¿de qué está hecho este hombre? Mis queridos, ese Dios que transformó una tormenta en una cálida tarde primaveral, estoy seguro que le dio una oportunidad a él, Daniel, a nuestro Daniel, a mi hermano. Yo estoy seguro que él lo último que vio fue el techo de la ambulancia. Pero lo próximo que vio inmediatamente fue el brazo del Señor rescatándolo. ¿Por qué lo sé? Porque no importa cuánto dure una tormenta, si el Señor está allí. Y mi propio hermano decía, yo sé en lo que he creído. Sé que estoy haciendo las cosas mal, pero sé la verdad. Mi otro hermano mayor, Sergio, me llama hace unos meses atrás y me dice, Dante, yo no soy místico, no soy de tener sueños, pero soñé a Daniel, o lo vi, lo visioné. Dijo, entró por la puerta de casa y no estaba flaco como cuando murió. Estaba como cuando tenía 20 y tantos años, con esos dientes blancos todavía. Y estaba vestido de blanco al tono, con un sombrero de capitán, como quien se va a navegar en un plácido velero en el mar Caribe.
Entró y me dijo: Sergio, dile a todos que llegué y los espero. Y luego se dio vuelta, dice, y vi su espalda grandota, porque yo siempre lo veía flaquito a lo último, y él estaba con su espalda así, derechito, como un capitán, derechito así, se fue. Daniel, tal como yo lo admiraba, como ese gigante que era cuando yo era chiquito. Y cuando me lo contó mi hermano, me conmoví hasta lo más profundo de mi ser, porque le pregunté: Sergio, ¿y se estaba riendo? Oh, sí, Daniel siempre se ríe. No en los últimos años. No, pero sí estaba riendo con ese humor de siempre. Me dijo: estoy bien, los estoy esperando. Por eso estoy seguro que aunque Daniel vivió los últimos años en una tormenta, conociendo a Jesús, conociendo al capitán de los capitanes, estoy seguro que no se hundió. Estoy seguro que en el último minuto, ahí en la ambulancia, le dijo: ¿por qué tienes miedo, Daniel? No tengas temor. Y se fue a casa y me está esperando. Estoy seguro que eso ocurrió, y es mi oración que eso ocurra contigo. Que no te hundas, que no naufragues, aunque la tormenta se haya extendido por años, aunque la metástasis avance, aunque el cáncer esté allí, no te vas a hundir. Te doy mi palabra de honor, que en el último minuto el capitán se despierta y te dice: no tengas miedo. Daniel, no tengas miedo, no tengas temor. Lo que yo pagué con precio de sangre me salió tan caro que no me lo arrebata nadie de mi mano. No tengas miedo. Denle un aplauso de celebración al capitán de capitanes, al Rey de Reyes. Si tienes niños, en algún momento has mencionado la frase: no te asustes por la noche, porque la noche es para descansar. Te dicen cosas tales como: deja la luz encendida, y tú dices: no, hay que apagarla. No, pero tengo miedo. No tengas miedo, la noche se hizo para descansar. Si fuiste niño, en algún momento dijiste cosas como: no quiero que se haga de noche, no me gusta. Como que las ganas de jugar continúan a pesar de que el físico no nos da más. Si fuera por nuestros niños más pequeños, ellos no tendrían noche nunca, no descansarían nunca, porque dicen: oh, otra vez hay que dormir. Mientras que algunos adultos depresivos admiran, sueñan, ambicionan la cama con esperanza. Los niños no quieren saber nada con ir a la cama, y entonces uno le tiene que decir que los tiempos de oscuridad son para que descanses. En términos espirituales, creo que los términos de oscuridad, los tiempos de oscuridad, los tiempos de zozobra, de quietud, también nos preocupan, porque sentimos como que Dios se aleja de nosotros.
Así que cuando yo me puse a escribir el sermón el día sábado, pude sentir que el Espíritu Santo me decía, dile a mis hijos que la oscuridad es parte del plan, que el silencio es parte de mi amor hacia ellos. No es un sermón popular, no es algo que despierta muchos amén, pero es algo que tiene que ver con la vida real. Meditaba que el libro de Génesis termina con una sola familia, tan pequeña como para que la Biblia pueda enumerar cada uno de los hijos. Y luego vamos al libro de Éxodo, que es el segundo libro del canon bíblico, y comienza con una muchedumbre de israelitas que trabajaban como esclavos bajo el hostil faraón. Hay una brecha entre la primera familia, que tiene unos cuantos hijos, y de pronto la muchedumbre que trabaja como esclavos bajo el faraón en Egipto. En ningún lugar del relato se escribe lo que sucedió en los 4 siglos del medio. Hubo 400 años entre el último capítulo de Génesis y el primero de Éxodo. 400 años es casi el doble del tiempo de la existencia de los Estados Unidos en el mundo. 4 siglos donde el cielo, por alguna razón, se cerró o permaneció callado. Luego de ese silencio, de esa oscuridad, no hay registro de lo que pasó. ¿Qué hizo que esa primera familia de Génesis deviniera o terminara en esclavos sirviendo a Faraón? No hay una revelación, hay revelaciones históricas, pero no bíblicas, respecto a cómo llegaron hasta ahí. Pero allí están, son una muchedumbre, sirven como esclavos, y ahí en Éxodo aparece Dios, después de 4 siglos de silencio. Entonces, ¿por qué hace silencio el Señor? Porque a veces despliega su poder y hay momentos que por 4 siglos hace silencio. ¿Por qué? Porque creo que el silencio tiene que ver con su amor. Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Silencio no significa que Dios esté durmiendo. Silencio no significa que Él te deje de amar. No hay cosa más hermosa cuando alguien te dice, aunque no podamos estar juntos, porque no sé, el amor de tu vida está al otro lado del océano, tú dices, pero igual yo estaré pensando en ti. Miraré la luna a la misma hora. Oh. ¿Por qué? Porque no se adormecerá mi amor, aunque no estemos juntos, aunque no me oigas, dice el Señor, yo te sigo amando. Salmos 3:5 dice, yo me acosté, oigan esto para los chicos y para los grandes, me acosté y dormí. Pueden agregar, y ronqué como un hipopótamo. Y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Aleluya! ¿Saben lo que es que te sustenta? Que duermes y te tiene en la mano. Es maravilloso. Su palabra indica que aunque estés descansando, el plan de Dios para tu vida continúa avanzando. Hay una gran cantidad en la Biblia de sucesos que se dan. La victoria, empieza la victoria en medio de la oscuridad. Porque a veces uno cree que Dios descansa durante la noche. Ay, me acuesto con este problema y hasta mañana no lo retomo. Tu abuela, porque el Señor sigue. No, tu abuela no lo retoma, pero el Señor sí. El Señor dice, para mí no hay noche. Tienes que descansar. Tú descansa. La noche es para que descanses, dice el Señor. Mañana te quiero fresco. Ay, es que ¿por qué no se resolvió el problema? Porque tienes que descansar, sonso. Deja que los cielos sigan trabajando. Sonso dice mi Biblia, Dante habla hoy. La creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad. Jacob luchó toda la noche, y por la mañana obtuvo una nueva identidad. La liberación de Israel de la Pascua ocurrió por la noche. La batalla de Gedeón, que terminó en victoria, comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús, aunque era mediodía, quedó en un cielo negro y oscuro durante la noche. Tú dices, pero ¿por qué tiene que venir la noche? Yo sé que la oscuridad viene, en términos prácticos, la oscuridad viene y te quita el descanso, cuando debería ser lo contrario. No hay sueño que te repare del dolor. Te agotas emocionalmente, te drenas espiritual y físicamente. Y el dolor es tan grande que pareciera que te deja en una noche continua, crónica, que no termina más. Y la oscuridad llega a veces por algún acontecimiento que no esperamos. Tú dices, ¿y qué es la oscuridad? La oscuridad es una relación que se destruye, un hijo que se revela, un desastre financiero, un revés financiero, el sueño que se muere
y sientes que tú también te mueres un poco con ese sueño y dices, siento que estoy a tientas en la oscuridad, que no veo con claridad. Cuando está el día, es como que hay más esperanzas, pero llega la noche y el dolor es agudo y aparece sin razón. No hay razones para la oscuridad. Oras y no hay respuesta, no hay sentido de cercanía con Dios, tu alma se siente árida, estéril. No estás en el desierto está en ti. ¿Has estado en esa estación de la vida? ¡Ja! Yo te puedo dar cátedra. Hablo de esa enfermedad, hablo de ese revés financiero, hablo de aquel problema en los sentimientos, en el corazón. Hay momentos donde nuestra vida se tambalea y creemos necesariamente que es una intervención satánica, diabólica. El diablo se metió a arruinar lo que Dios estaba haciendo. Y no siempre es así. Las plagas de Egipto son permitidas por Dios. Él dice, yo endurecí el corazón del faraón. Les hablé de esto hace unas semanas. No estoy hablando de un Dios castigador, un Dios que te puede meter en crisis hasta quebrarte, porque Él sabe hasta cuánto puedes resistir. Él sabe de qué estás hecho y sabe qué es lo que te va a forjar el carácter, qué es lo que te va a hacer fuerte, qué es lo que te va a hacer invencible ante futuras crisis, ante futuras pruebas. Pero esos valles tienen que estar. Uno de los valles, una de las oscuridades que siempre te recordaré, es la que la Biblia describe como el valle de lágrimas. Literalmente el Salmo 84:5. Este es el valle, la oscuridad, donde vas solo y debes atravesarlo. Tiene que ver con los valles de la vida real. La Biblia dice que la vida va a tener estos valles. Así que hay un valle al que vas solo, hay uno al donde Dios te lleva y otro que ocurre a causa de tu llamado. Pero el primero es uno que vas solo. Es la oscuridad que te lleva ahí porque tiene que anochecer para que también amanezca al día siguiente. ¿Me están siguiendo, sí o no? Dice la Escritura, Salmo 84:5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pase por el valle, por la oscuridad de las lágrimas, no se pone ahí a decir, ay, es que no voy a salir. Voy a morir acá porque así soy yo, así era mi cuñada, mi comadre. Dice no, cuando pase, dice no cuando se quede a vivir, cuando atraviese, lo convertirá en una región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Dice una versión, será bienaventurado aquel que pase por el valle de lágrimas y lo cambie en fuente. O sea, momentos de llanto, aprende a contentarse. Dios dice, esto es algo que te va a pasar en la vida. Y tú dices, ¿cómo pretendes que me contente en un funeral? No dice la Biblia que te pongas feliz, a menos que la suegra, no dice, celebra. No, dice contenta. Tienes que contentarte. ¿Qué es contentarte? Saber decir gracias por lo que me permites pasar, porque aunque me duele, aunque lastima los fueros más íntimos de mi alma, sé que esto me va a fortalecer y mañana voy a tener fuerzas para lo que viene. Sé que algo Dios me quiere enseñar con esto. Es mi Patmos, es mi isla de destierro. Pero es aquí donde Dios va a abrir un vórtice y donde el lugar que yo creo que es territorio hostil, lleno de alimañas, Dios lo va a convertir en un sitio de comunicación divina. ¿Están recibiendo esto, sí o no? No estoy subestimando tu dolor. No estoy diciendo, bueno, avanza y ya está, piensa en positivo. No, en la fe, ya lo dijimos, no sirve. Es la fe en Dios la que te levanta, el poder de la resurrección. Y el Señor me dice que te diga, yo sé que estás triste. Es el mismo Señor que lloró ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. El Señor que lloró en el huerto de Getsemaní. Él sabe lo que son las lágrimas, no es un Dios del Olimpo, mitológico, esos Sansón, Zeus, que parecen ser superhéroes que nunca lloran. Él es alguien que lloró y que entiende las lágrimas, pero te dice, te he dado esperanza y esta oscuridad va a pasar, sea la que sea, la económica, la espiritual, la familiar, va a pasar, porque pensamientos de bienestar tengo para ti y no de mal. Oigan, lo diré otra vez. Me perdí muchas horas, meses y horas de mi infancia y mi adolescencia
preocupado por cómo sería mi vida adulta. Me perdí mucho tiempo. Era de esos preocupones pensando, número 1, que nunca me iba a casar. Número 2, que nunca iba a tener hijos. Número 3, que nunca iba a trabajar. Número 4, que nunca iba a tener un auto. Número 5, que nunca iba a poder cambiar los zapatos despegados. Hoy les conté en el primer servicio que yo me recorrí las iglesias de Buenos Aires con un traje azul. No era un traje, era un saco azul, esos cruzados que se usaban antes. No tenía pañuelito de esto. Ahora confieso, era una media, un calcetín. Nunca nadie me dijo que lo sacara, sino hubiese salido así con... Pero era coqueto. Antes muerto que... El tipo andaba con la media. Estaba limpita, no es que... Estaba limpita. Yo pensé muchas veces que nunca iba a tener un traje más. Muchas veces pensé que a lo sumo cambiaría de calcetín. Pero nunca tendría un pañuelito de estos. No sé por qué. Si tan solo hubiese sido más maduro y hubiese entendido que hay oscuridades que pasan, que todo pasa en la vida, que hay que saber atravesarlo. David dijo, aunque pase, aunque atraviese, no dijo aunque me quede, aunque viva. Dijo, aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿No debería darnos esperanza? Todo va a pasar, no te pierdas el hoy. No te pierdas el hoy, va a pasar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Número 2, el valle de la muerte. Porque el primero de las lágrimas te toca ir por la vida real, pero el número 2 es la oscuridad que tiene que ver con la muerte. Y tú dices, wow, ese no me gusta. ¿Cuándo es que voy a ir ahí? Cuando Dios te lleve. No a la presencia, cuando Dios te lleva al valle de muerte. La Biblia narra que Ezequiel dice, la mano de Dios no es la mano del diablo. No sé por qué metemos al diablo en todo lo que no nos gusta. Cualquier cosa, el diablo. Me enfermo, es el diablo. Me duele acá, es el diablo. Tu esposa dice, viene mamá, el diablo. Bueno, ahí puede ser el diablo, ¿no? La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu, oigan, me llevó en medio de un valle de huesos. Fíjense que hoy diríamos, bueno, este hombre está ahí porque se equivocó. Perdió la brújula, el propósito, no vive en victoria. Veo que dice el espíritu me llevó a un valle de huesos secos. Es el espíritu que lleva a Juan al destierro, a Patmos, a una isla de 6 por 9 millas, una roca en medio del mar Egeo. Es el espíritu. Es el espíritu el que pone a Cristo en la cruz. Y nosotros a veces atravesamos esos valles de muerte. ¿Qué tiene para decirnos el valle de huesos secos? A veces Dios nos lleva a sitios, a territorios hostiles. Y te lo diré así, llámese un trabajo lleno de inconversos, una casa con un cónyuge que no conoce a Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué hay tantos sitios donde yo podía estar? Pero dice el profeta, me hizo pasearme entre los huesos. Y había muchos huesos que estaban secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Cuidado con lo que respondes, porque a veces Dios te dice, ¿tú crees que tu hijo, rebelde, cabezón, que sale al padre y al abuelo, puede ser un siervo mío? Ay, no conoce a mi hija. Bueno, va a seguir un hueso seco. ¿Tú crees que puedo cambiar a tu cónyuge? ¿Tú crees? ¿Que puedo sacar? Bien, dijo la hermana, amén. ¿Que puedo sacarte de las deudas? ¿Tú crees? Hay a veces que Dios nos pregunta. Van a ver que cuando el Señor hace milagros, siempre pregunta. Ve a un ciego y le dice, ¿quieres ser sano? Parece una preguntonta. Es como cuando uno se cae y te mira a alguien y dice, ¿te caíste? No, siempre me revuelco hasta ahora en el césped. Porque el Señor preguntaría, ¿tú crees que pueden revivir estos huesos? Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, así dice el Señor, yo daré aliento de vida, soplaré de mi espíritu y viviréis. Les pondré tendones, haré que salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida, van a revivir y sabrán que yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
aleluya. Entonces te diré, número 2, tú vas a las oscuridades de los valles, o al valle de los huesos secos, con un solo propósito: profetiza sobre lo que está muerto. No digas, Señor, si es tuyo que reviva, profetiza. Recuerdan lo que el Señor nos dijo: no le hables a Dios acerca de la montaña. Señor, hay una montaña delante mío. Esa no fue la orden. Dios nunca dijo: cuando te encuentras ante una montaña, órame a mí para que yo te la quite. Él dijo: dile a la montaña, muévete. Háblale de Dios a tu montaña. Dile: muévete, profetiza. ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esto? Dígame amén. Te paras entre la montaña y le profetizas. Caminas entre los huesos secos y profetiza. ¿Cuánto hace que no abres la cuenta bancaria en internet? Mira los números rojos, los cheques, lo que tienes para pagar, y en vez de llorar y decir: Señor, mándame algo, ¿no habrá quedado algo en alguna chaqueta? En vez de hacer eso, ¿cuánto hace que no has profetizado? En fe, caminar sobre las finanzas muertas, sobre la quiebra, y decir: en el nombre del Señor profetizo que los recursos vienen, que la providencia se suelta, que los cielos se abren, porque Dios me trajo aquí en el Espíritu para que se revierta. ¡Aleluya! ¿Están recibiéndolo, sí o no? Profetiza. Espera que tu hijo se duerma esta noche y profetízale. Al grandote, digo, al mamut. Porque a los nenitos es fácil profetizarse, pero el mamut de 22, 18, con las patas peludas. Ponle la mano sobre el mamut. Mientras que duerma, ni se va a dar cuenta, va a ser así. Y tú dile: profetizo. Te levanta Dios como un siervo suyo, lleno de unción, lleno de poder, como madre, como padre. Yo veré la gloria de Dios en tu vida. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiese pasado si el profeta hubiese dicho: bueno, no sé, son demasiado secos los huesos, debiste haberme traído cuando estaban medios muertos? Por eso Jesús le dice: ¿tú crees? Dios le dice: ¿tú crees? Le dice Jehová: ¿tú crees que pueden revivir? ¿Tú crees? O sea, yo puedo hacerlo, pero necesito saber cuál es tu respuesta, y la respuesta es correcta. Él dice: tú lo sabes todo, tú puedes hacerlo. Y así ocurre el milagro. Debes profetizar para salir de tu segundo valle de la oscuridad. Y luego, para finalizar, hay otro. Es el menos popular, pero sé que muchos de ustedes han estado allí, me lo ha mostrado el Espíritu Santo. El primero es el valle de la vida real, el valle de lágrimas. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Y ese valle de lágrimas hay que convertirlo en fuente, aprender a contentarse a pesar del dolor. El segundo tiene que ver con lo muerto, lo que parece que no va a resucitar. Y allí no opera la fe preventiva, sino la fe de resurrección, la fe que transforma lo que va camino a lo pútrido, lo que va camino a la entropía, a pudrirse, a transformarse en algo que está vivo. Y lo tercero es el valle que viene a causa de la unción. Tengan atención a esto, porque por desconocer esto es que nos convertimos en un evangelio fácil, liviano, playito, donde cuando viene el primer problema se nos va el llamado a cualquier lugar. Tienen todo el llamado para servir en Uganda, en la India, acá y allá. Viene el primer problema, o van a Uganda y tienen que hacer equilibrio en el agujerito del baño y dice: Dios no me llamó para esto. Extraño mi trono blanco. Sí, yo conozco gente que, metafóricamente hablando, por un inodoro dudan de su llamado. Porque desconocen el valle o la oscuridad a causa de la unción. La Biblia dice que al enterarse los filisteos que David había sido ungido, cuando se enteraron que David fue ungido, subieron todos contra él. Pero David lo supo y bajó a la fortaleza. Los filisteos avanzaron, desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Refaín significa gigantes. Y desplegaron su fuerza contra David. Y David dijo: debo atacarlos, los entregarás en mi poder. Y el Señor le dijo: atácalos, porque te aseguro que te los entregaré.
Muéstrame a alguien que esté ungido, que ore por los enfermos, que quiera servir al Señor, que libere a los endemoniados, y te mostraré a alguien que muchas veces ha llorado preguntándole a Dios dónde está Él en sus momentos personales. No crean a esos super predicadores que parece que la vida les sonríe y bajan de un carro de fuego a predicar y luego se van otra vez a la presencia de Dios hasta el próximo domingo. No funciona así. Somos humanos, de carne, de hueso. Tenemos decenas de problemas. Nos deprimimos, lloramos, nos enojamos, pecamos, nos airamos. Eso pasa con cualquiera. Y es más, cuando Dios te unge, lo he dicho tantas veces, nuevo nivel de unción, nuevo demonio asignado. No quiero que se asusten, quiero que entiendan que es una batalla. Al enterarse el infierno de que Dios ungió una iglesia en el sur de California, más precisamente en Anaheim, despliega sus raquíticos demonios en contra de los que estén más débiles. Y los que desconocen de que esto es parte de la batalla se empiezan a asustar diciendo: ¿qué estoy haciendo mal? No, estás haciendo bien. A causa de la unción el infierno se está conmoviendo. A causa de la unción el infierno se está levantando. Pero mayor es el que está contigo que los que vienen en contra, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Santo! ¿Están recibiendo esto, sí o no? En cada movimiento de Dios, Satanás está desesperado por contrarrestarlo o destruirlo, antes, durante o después. Cuando Satanás ve lo que va a ocurrir con Moisés, trata de matar todos los niños de esa generación. Arrasa con todos. Es tan torpe, es tan idiota. El demonio que siempre usa el mismo modus operandi. Cuando teme que Jesús nace, hace lo mismo y manda a matar todos los niños. El plan de aborto no es algo de la última era, del último siglo. Satanás ha implementado el aborto una y otra vez porque cuanto más niños destruya, habrá menos papás profetizando sobre sus cunas y sus camas y será menos peligro. Él dice: aborta, aborta, tienes que matarlo antes de que la profecía se cumpla. Satanás siempre atacará la profecía. Y cuando hay una profecía sobre la iglesia, vendrán los ataques. Y tú dices: ¿y cómo haré para soportar el embate? Sencillo. Tienes que saber que esto es parte del negocio. Si no hay ataques, no estás siendo un peligro. Si no estás representando un peligro para el infierno, entonces sí deberías preocuparte. Pero si tienes ataques, si Satanás se quiere levantar una y otra vez, tienes que saber que cuando él huele la profecía es porque lo que Dios determinó se va a cumplir, se va a hacer. No hay posibilidad que el plan aborte. Se va a hacer. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Cuando el enemigo se levanta es porque es más grande lo que Dios va a hacer. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera, va a plantar bandera, dice la Biblia. Aunque venga, aunque quiera arrasar. ¿Están recibiendo esta palabra? ¡Aleluya! ¿Reciben algo más? Digan conmigo: algo más. Quiero algo más. No importa si estás en el valle de lágrimas o el de los huesos secos o el valle a causa de la unción que reposó sobre ti. Nunca creas que Dios te abandonará en ninguno de los tres. Nunca, jamás. Es más, les daré esta revelación por la misma ofrenda. Y los siervos del rey de Siria dijeron: el Dios de Israel solo es Dios de montes, de montañas. Por eso siempre nos vencen. Esto dijeron los sirios. Si hacemos que ellos bajen a la llanura, al valle, ahí los vamos a vencer. Pelearemos con ellos en campo raso y los vamos a vencer porque su Dios es Dios de montes y Dios de montañas. Satanás dice: este es un creyente de domingo. Vienen a recibir la palabrita y se van. Pero Dios no está con ellos los lunes, ni los martes, ni en los valles, ni en las crisis. Y cuando el enemigo se atreve a decir esto, hay una palabra que debes saber. La Biblia narra
que Dios se ofende. Dios, cuando oye lo que los sirios dicen, dice: vino pues el varón de Dios al rey de Israel y le dijo: por cuanto los sirios han dicho, Jehová es solo Dios de montes y no de valles, es solo Dios de día y no de oscuridad, dice Dios: yo te voy a entregar toda esta multitud de enemigos en tus manos para que conozcan que también soy el Dios de los valles. ¡Wow! Alguien tiene que decir: ese es mi Dios, Dios de los valles. Vamos, aplaudan, celebren. Algo está pasando, algo está ocurriendo hoy. La gloria de Dios está aquí hoy. Aleluya. Es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Si yo preguntara cuántos quieren algo nuevo de Dios, todo el mundo diría: sí, yo quiero algo nuevo. Si hay algo nuevo, obviamente no me lo quiero perder. Pero yo creo que en algún punto de nuestra vida adulta nos negamos a que Dios nos quite lo viejo, cosas que tenemos que dejar atrás. Y si no somos cuidadosos, nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado, o sea que estamos condenados a repetir los errores. Del pasado nunca hay que llevarlo con nosotros de viaje, hay que aprender de las heridas, hay que aprender de las cicatrices, pero llevarse el pasado a cuesta no es haber aprendido, es simplemente no poder deshacerse de lo viejo. Hay gente que, por ejemplo, hasta en la manera de hablar está atada al pasado. Dice: mi ex, por ejemplo, si estuvo casado y se divorció. Mi ex, es mi ex. Quédate tranquila que nadie te lo va a quitar. Será tuyo. Pero hacía falta recordar que es tuyo. O sea, hay gente que vive con mí, esa fue mi quiebra, ese fue mi fracaso. Y nos adueñamos de esas cosas y vamos adelante con nuestro ex, con nuestro fracaso. Vamos adelante con cosas que a lo mejor no tienen sentido que las llevemos. Y en lugar de viajar más liviano, viajas más cargado. Insisto, el futuro de Dios está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo puede dejar el pasado. De Egipto todo el mundo sale rápido, pero sacarse a Egipto de adentro es la tarea que tenemos los pastores con la mayoría de las congregaciones. Yo también conmigo mismo. Salir de Egipto fue rápido, sal de Egipto, y yo salí y pasé por las aguas del bautismo y acepté a Cristo, pero después tuve un proceso que me di cuenta que no era magia, que las aguas del bautismo no dejaban mi manera vieja de hacer las cosas. Sí, iniciaba una nueva vida, sí, moría el pecado, pero tenía yo que aprender ahora a vivir en otro entorno, a manejarme en fe.
tenía que aprender a cambiar el estigmas de mi mente, tenía que resetear mi disco rígido. Y llegamos a Cristo y salimos de la esclavitud de Egipto, pero luego sacar a Egipto de nosotros es la gran tarea. Mucho antes de que Eliseo se convirtiera o comenzara su carrera profética, él está arando su campo con unos bueyes. No se pierdan este detalle fundamental. Eliseo, cuando está arando el campo con los bueyes, está siendo fiel a la vida del presente. Esa es su vida. No dice la Biblia o no da luz de que él estuviese diciendo: yo no nací para esto. Yo no sé qué hago con unos bueyes cuando mi futuro es profético. Él estaba siendo fiel con sus bueyes y arando la tierra. O sea que su tarjeta de negocios decía granjero, arador de bueyes, boyero. Eso decía la tarjeta de negocios de Eliseo. No decía futuro profeta, no decía futuro pastor, porque generalmente el que es llamado por Dios ni siquiera cree que tiene lo necesario para ser elegido. Cuando realmente Dios te va a llamar, tú estás diciendo: yo nací para esto. Y ahí está siendo fiel a la vida que él cree que es la que va a tener hasta que muera. En una tarde, su vida va a cambiar para siempre tal como la conoce. Pasa el profeta Elías y deliberadamente arroja su manto sobre él. Él está arando la tierra, cae el manto, entiende el mensaje de que es elegido por el profeta, porque un profeta no andaba tirando el manto por ahí a cualquiera. Entiende que es elegido para que lo siga. Y Eliseo dice algo, dice, que a lo mejor se nos escapa el detalle, pero dice: permíteme despedirme de mi mamá, de mi papá y de mi mamá con un beso y te sigo. Elías le dice: sí, cómo no, despídete, yo no te dije nada. Y se va a despedir, pero no es solo que se va a despedir, sino que hace un par de cosas también deliberadas. Eliseo toma los bueyes, los mata, los carnea, los destaza, los faena, se hace un buen barbecue, un buen asado. Eso no era un asado de carnita, era un asado argentino, porque esos bueyes estaban casados con vacas argentinas, dice un teólogo. Corta en pedazos la madera del arado y la utiliza para cocinar la carne. Noten el detalle. No busca leña. Destruye el arado, destruye su herramienta de trabajo. La hace leña, y no era porque le faltaba leña. Deliberadamente, quirúrgicamente hace ese paso. Rompe el arado, hace leña, mata a los bueyes, los destaza y los pone allí a que se cocinen, y reparte la carne para todo el pueblo, porque imagínense, era mucha carne, la distribuye, se despide. Y cuando sigue al profeta Elías atrás de él, solo le quedaban de sus cosas polvo y cenizas. No tenía nada. Lo radical que hace aquí el profeta es que él no tenía dónde volver. Si en unas semanas o en unos meses las cosas le salían mal, él no tenía ni bueyes ni arados para lo cual regresar a lo que sabía hacer. A algunos se les escapa este detalle, pero él quema literalmente su pasado. Esto es lo que le da el título al mensaje de hoy: quema tu pasado. Es el gran problema que tenemos los creyentes. Renunciamos al pasado, pero no lo quemamos. Tratamos de no recordarlo, pero nunca nos deshacemos de él de manera completa. Y aquí veo un hombre que dice: yo no quiero saber nada que aparte del recuerdo del pasado ya no esté más a mi disposición. De otro modo, él solo tenía una dirección, hacia adelante. Él no podía decir: Elías, me salió mal, tú no eras el profeta que yo esperaba. Bueno, la verdad es que yo no tengo lo que hace falta para seguirte, pero tranquilo, que ahí tengo en el garage guardado los bueyes y el arado. Él no tenía nada. Lo que le sucede a Israel cuando sale de Egipto es algo similar. El problema de Egipto, de los israelitas cuando salieron de Egipto, es que para ellos la esclavitud era una opción. Cada vez que se veían las cosas mal, ellos decían: pero Moisés, mejor no nos hubiese sacado. Uno de ellos tiene la caradurez de decir: estábamos mejor, éramos esclavos, nos pegaban todo el día, pero comíamos cebolla. ¡Una locura! Allá comíamos carne. Se ve que amaban el in y out siendo esclavos
que la verdura siendo libres, que el maná siendo libres. Para ellos siempre la esclavitud era una opción. Desde que se encuentran con el mar rojo delante y los egipcios detrás, empiezan a decir, mejor no nos hubiese sacado. No era como aquel que dice, qué sé yo, soy libre, me moriré de hambre pero libre, comeré maná todos los días pero libre. Ellos en la balanza de la libertad y lo conocido preferían la esclavitud de lo conocido. De allí la famosa frase acuñada, mejor malo conocido, ¿la conocen? Que bueno por conocer. Ojalá esta frase fuera solo entre marido y mujer, la conozco entre novios. ¿Qué haces de novia con este descerebrado? Ay, es peor estar sola. ¿Cómo mejor malo conocido que bueno por conocer? ¿Cuánta gente se pierde lo mejor por conformarse con lo bueno? Es gente que tiene todavía la esclavitud como una opción. Bueno, si me va mal, todavía puedo volver. Y entonces es como el presidiario o el expresidiario que sale de la cárcel y añora las rejas. Y dice, bueno, es que allá no trabajaba, allá me alimentaban, allá estaba preso. Entonces la pregunta ¿es libre de verdad? No, es un preso que anda por las calles. ¿Todos los que estamos aquí somos libres? Temo que no. Porque muchos, aunque se dicen ser libres, todavía tienen una opción, un plan B. Si algo sale mal, puedo regresar hacia atrás. Y el Señor una y otra vez, desde los profetas hasta que Él mismo comisionaba a los discípulos, dejaba en claro que la jurisdicción de Dios está siempre delante, nunca detrás. No veo un Señor diciendo, mira, ¿por qué no arreglas tu pasado y tus cositas primero? Le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y vete a una tierra que te mostraré. Le muestra un pedacito del GPS. No le dice bien a dónde, ni qué ropa tiene que empacar, ni si la esposa va a estar de acuerdo. Vete, vamos, adelante. Y van a ver que es el común denominador. Le dicen a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y Él le dice, la zorra tiene madrigueras, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tengo donde recostar la cabeza. Si vas para adelante, no piense que te va a llevar la almohada ergonómica. A otro le dijo, sígueme. Pero Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Y si alguien no entiende aquí la cultura oriental, estará pensando, de Medio Oriente, estará pensando que el Señor lo arrebata del funeral al pobre chico. No, era una costumbre decir, mi papá todavía ni está viejo, espera que se envejezca, que se muera, que cobre la herencia y en 30 años te sigo, ¿cómo no? Y el Señor dice, no tengo 30 años para esperarte. Deja que los muertos entierren a los muertos. Otro dice, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Y el Señor le responde, nadie que mire atrás después que pone la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y aquí tampoco es un desalmado Jesús que como Elías no le deja a Eliseo darle un beso a los papás. Las despedidas en Medio Oriente duraban semanas, eran meses de fiesta y parranda, muy parecido a los mexicanos, pero nada más que de Medio Oriente. Excepto el tequila, todo era igual. Estaban 3 semanas, que se nos va, y no había tiempo para despedida. Esto era tomar el arado y mirar para adelante. Esto era prende fuego tu pasado. No puedes seguirme al futuro si estás aferrado al pasado. No importa que fracasaste, ¿oíste? Todos tenemos, no sé si el derecho, pero la opción de que nos vaya mal. Todos pudimos habernos equivocado en algún momento. Pero esa equivocación, tú decides qué hacer con ella. ¿La usas como escalón, como trampolín para aprender o te la cargas como parte de lo que eres, como tu background? ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, me dedico, yo corto césped, soy handyman, tengo 2 divorcios a cuesta, tengo 3 novias despechadas, esa es mi vida. No, esa no es tu vida. Eso no es lo que eres, eso no te puede definir. Entonces yo creo que cuando uno toma la postura de mirar para adelante, uno no puede darse el lujo ni siquiera de permanecer con gente que le encanta mirar para atrás. Y esto no es en términos matrimoniales, estrictos, sino en la sociedad, en la iglesia, en el ministerio. Es un yugo desigual. Tú puedes tener mucho pasado con gente en común, pero nunca tener un futuro juntos. ¿Y quiénes tienen un pasado con nosotros? Quienes se crearon una primera novia, qué sé yo, un primer marido,
una primera familia, un cuñado, un compadre, esos amigos de antaño, los que quedaron detrás de la frontera, los que no se bautizaron. Siempre hay gente que va a mirar el pasado y que tú dices, pero son parte de mí. No, son parte de lo que debiste haber quemado. Y yo quiero hacer una consideración. Siempre me sentí incómodo con las palabras de Jesús cuando dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa, o sea, tú incluye la novia, porque antes de ser esposa fue novia, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede seguirme. Fíjense que usa este lenguaje para una comprensión visceral de lo que significa amar a Dios con todo nuestro ser. En otro punto Dios está diciendo, va a haber un momento en tu vida de adulto que vas a tener que escoger entre lo que te importa y yo. Lo que está diciendo que hay personas que te pueden mantener atrapado en el pasado y tienes que estar dispuesto a soltarlas para abrazar el futuro. ¿Esto significa dejar de honrar a los padres? No, he aquí lo que quiero, el punto que no quiero que se pierdan. Una cosa es quemar el pasado, otra cosa es quemar puentes. Puentes que algún día podrías necesitar volver a cruzar. Porque no quiero que alguien vaya a la casa y diga, vieja, no me vengas a visitar más, como dijo el pastor. Aleluya, sos de mi pasado. ¡Pum! No. Quemar puente tiene que ver con quemar afectos. Lo que yo estoy hablando es de quemar naves. Frase que supo acuñar Alejandro Magno. Quemar las naves significa o ganamos la batalla y conquistamos la tierra o no tenemos en barcos donde volver a casa. Quemar naves es decir, yo miro para atrás y no tengo más Wishes, no tengo más arado. Y esta es la única ley, no sé si ley, secreto o principio para viajar liviano. No llevarnos cosas del pasado, porque es muy posible que nunca abraces el futuro si estás cargando con el pasado. Y yo vuelvo a decirte que en la vida de todo ser humano, medianamente en la vida adulta, en un momento de tu vida vas a tener que decidir si vives conduciendo tu automóvil mirando por el espejo retrovisor o conduces mirando por el parabrisas hacia adelante. Es una decisión, algunos a diario. Otros en algún momento de la vida tuvimos que ir, basta, ya está. Se terminó, mis fracasos son mis fracasos, que queden atrás. No te cargues el ex. Algunos están sufriendo por el novio que le rompió el corazón hace 74 años atrás. Vive con un cadáver esa mujer. Es viuda antes de casarse. Ya está. Ya está. Y que mis errores, ya está. Dios te saca de Egipto. Que Egipto salga de dentro tuyo es una tarea a diario. Intencional. Así que cada día tendremos que escoger o un momento en la vida, insisto, entre vivir en el pasado o en el futuro. Te diré lo que escoge la mayoría, te lo digo por experiencia, te diré lo que escogerás tú, posiblemente lo que vienes escogiendo siempre, el camino más fácil, la esclavitud. Tú dices, no me digas eso, yo nunca escogí esclavitud. Sí, solo que no la llamas así, la llamas seguridad, la llamas plan de contingencia, las llamas por las dudas, las llamas por si las cosas salen mal, las llamas hasta responsabilidad. Pero todo sacrificio requiere que después de haber construido el altar tengas que prenderle fuego. Y si quieres un futuro vas a tener que poner todo el pasado que conoces sobre un altar y prenderle fuego. Es así. Tan así, así. Si quieres un futuro. Si no te quedas a vivir en lo que conoces, ya sabes, mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahora, si quieres lo bueno por conocer, vas a tener que dejar el pasado atrás. No llores por los errores que cometiste. Ay, que era tan tonto, me enamoraba de cualquiera. Ay, que yo era tan bobita, tan frágil. Ya está. Mujer, ya está, no puedes vivir llorando cómo eras o qué hacías y llorar las torpezas del ayer. Entonces, cuando tú aprendes a quemar el pasado, eres una persona que da gusto hablar. No hay nada más hermoso que hablar con alguien de 70, 80 años que siempre está hablando de planes. Ese es el secreto de no envejecer el alma. Ese es el secreto de envejecer con dignidad. Tener siempre un plan a futuro. Jubila a un hombre, siéntalo a regar las plantas y a levantar los pies mientras que la mujer pasa la aspiradora y ese hombre se muere en 6 meses.
mirando cómo la mujer limpia. Dice, me quiero morir, ¿para qué voy a vivir? Le quitas a un soldado su capacidad de pelear, ¿y para qué vivir? A David le tienen que decir, no pelees más, porque ya está viejo, casi un gigante te mata. Él mató un gigante en el inicio de su carrera militar. Y casi un gigante lo mata cuando ya está viejo. Pero fíjense que sus oficiales le dicen, no salgas a la guerra y danos tu sabiduría. Enséñanos a pelear, porque más vale tú que 100 de nosotros. Y si te matan, apaga la lámpara de Israel. Así que quédate acá y sigue dando estrategias. No le dicen, ¿por qué no te jubilás? Te damos un Oscar y te vas a casa. No, enséñanos desde otro lugar. ¿Se dan cuenta que siempre el Señor nos reinventa para estar vivos? Pero en algún momento de la vida uno tiene que salir de... Te voy a contar lo que pasó en 1992. A mí en el 92 me engañaron. Ya está. ¿Cuántos mundiales pasaron? Ya está, deja. ¿Cuánto vamos a sufrir? Mis bueyes ya no están. Y existe una diferencia muy grande en tener bueyes listos para si las cosas salen mal, a navegar sin salvavidas. Porque cuando uno sale en su nave sin salvavidas, el único que te puede rescatar es Cristo caminando sobre las aguas. Es el único que te puede levantar, aunque te diga hombre de poca fe. Es el único. Miren, voy a decirle dos cosas antes de terminar. Primero, cuando se trata de ir hacia adelante hay cosas por las que no hay que orar. Lo diré una y otra vez. Hay cosas que yo no necesito orar porque yo ya sé la respuesta. Yo necesito convicción y valentía para avanzar, no hay que orar. Hay cosas por las que no hay que orar. ¿Tengo que robar esto? Voy a orar a ver si lo tengo que robar o no. ¿Tengo que besar a la suegra? No ores. A menos que la vayas a entregar. Si no, no ores. Ni la beses. Hay cosas por las que no hay que orar. Hay que simplemente avanzar. Y durante estos años, muchos jóvenes, especialmente jóvenes, me preguntan o quieren tener la vida que yo tengo. Entonces me ponen en las redes, si yo fuera como tú, si Dios me diera lo que te dio a ti. No quieren mi vida, quieren lo que yo logré sin mis cicatrices, sin mis heridas. No quieren mi vida, quieren mis recompensas. Yo soy el primero que admito que tengo una vida envidiable. Mi vida está llena de aventura, de sorpresa, pero también de dificultad, porque yo vivo en el futuro. Entonces eso conlleva sacrificio, conlleva desafío, porque yo nunca me senté a observar cómo pasa la vida. Yo me rehusé a ser audiencia de la vida. La vida no es para observarla, es para provocarla, para vivirla de manera apasionada. Entonces eso hace que tenga cicatrices. Entonces usted me dice, ¿fracasaste? No, batallé, mirá las cicatrices que tengo. No digas más, mi ex, el padre de mis hijos. No, muestra la cicatriz y dice, mira, salí de un divorcio y acá está, la sonrisa no me ha cambiado, soy más fuerte, mi umbral de resistencia cambió. Mira, salí de una enfermedad, mi umbral de resistencia cambió. Alguien tiene que decir amén por eso. ¡Aleluya! Estoy más fuerte, estoy más gozoso. Yo digo siempre, envejecer dignamente es arrugarte, pero que la gente vea un gozo, que vea una juventud que nace del corazón y que se refleja, aunque tenga la edad que tenga, diga, es joven. La juventud es una actitud del alma, es una actitud del corazón. Realmente el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, ¿ahora qué significa el corazón alegre? Que no tuvo dificultades, que no le fue mal en la vida, que un hijo no se le puso rebelde, que otro no le cayó en las drogas, que no tuvo un desengaño amoroso, que tuvo una vida de un paseo por el parque. No, que entendió que cada vez que el pasado se hacía parte de su presente y quería tomar el control del futuro, lo quemaba en un altar. Eso es lo que hacemos los cristianos, quemamos pasado en el altar.
Cada domingo quemamos el pasado en el altar del presente para que Dios nos dé un futuro de bendición, de cielos abiertos, de pensamientos de bien, de no de mal. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Y oigan esto, ahora sí, para terminar. Yo escuché la historia de un pueblito que estaban todos desnutridos, todos muertos de hambre, los chiquititos estaban muy flaquitos, cadavéricos, las mujeres caminaban todas encorvadas. Y llega un transeúnte, un foráneo, y pregunta: ¿pero qué barbaridad, cuánta pobreza hay en este pueblo? Y dice: sí, vivimos así, no nos va bien. ¿Y de qué viven? Ah, de la vaca. ¿Qué vaca? Esa es la única vaca que está ahí. ¿Y cómo que viven de la vaca? Y sí, se la ordeñamos todos los días, hasta que pobrecita no tiene leche para todo, así que nos turnamos con la leche. Y algunos con la leche hacen un poquitito de queso, de yogur, pero esto es una vaca con una sola ubre para tanta gente, imagínense. Y entonces el hombre se fue a dormir esa noche en el hotel, también muy pobre, porque todos vivían de la vaca. Y se levanta a la mañana y tira la vaca por el barranco. Y se va. Al año regresa y ve que el pueblo está próspero y que están más gorditos y que hay industria, y ve ganado y ve esto. Y dice: ¿qué pasó? ¿Descubrieron petróleo? Dice: no, cállese. Nos levantamos una mañana, la vaca se había suicidado. Y bueno, fuimos a ver cómo estaba, si no se había envenenado, y no. Se había tirado por el barranco nomás, se ve que estaba cansada de que le toquen las ubres. Así que se tiró, la destazamos, la fainamos y vendimos la carne. Y ahí nos dieron un dinero que dijimos: qué bueno, ¿qué podemos comprar? Compramos un montón de corderitos. Y entonces esos corderitos empezaron también a pastar, a dar su leche, a tener cría. Con eso tuvimos más dinero y empezamos a ampliar la industria. Y ya no compramos solo corderitos, sino también gallinas. Y empezaron a empollar huevos y a tener toda la producción de pollos. Y vendíamos los pollos al exterior y así empezamos a prosperar. Y la conclusión de la historia es que esta mañana yo no te dejo salir de acá si no te mato la vaca. Te la voy a suicidar. Porque la vaca es tu pasado. Y la desnutrición y el raquitismo es porque estás atado a la única vaca que conoces. Y hasta que no quemes tu vaca en el altar, no vas a prosperar. Es una profecía. No vas a ir adelante, no vas a encontrar tu futuro. Es un voluntariado, decir: ¿qué quieres que haga por ti? Dame una doble porción, pero es hasta ahí. Y yo no sé si Eliseo lo hizo porque era un profeta en potencia. Lo más probable es porque miró para atrás y dijo: dame una doble porción porque me quedé sin bueyes. Te me vas y a mí no me queda nada. No tengo dónde regresar. Acordate que de todos los que te siguen soy el único que no tiene nada. Quemó las naves. Y por eso recibe una doble porción. Cae otra vez el manto sobre él, golpea las aguas y se le abren las aguas y la gente dice: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo, la gloria ha caído sobre él. ¡Aleluya! Oigan esto: si nadie te recluta, ofrécete de voluntario, mata tu vaca y te vas. ¿Ustedes creen que cuando el profeta escuchó un día: ¿quién irá por nosotros? ¿De verdad Dios no sabía quién irá por ellos? Había una reunión de Bor en los cielos. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo en una mesa larga. Y Jesucristo sale así y dice: perdón, papá, y abre la puerta de los cielos para que se escuche en la tierra. Ahora sí, papá, decilo alto. Y Dios dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Qué creen que estaba haciendo Dios? ¿De verdad creen que tenía un complejo existencial? Ay, no encuentro a nadie. Era para que el profeta dijera: ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! ¡Soy voluntario! ¡Quiero ir! ¡Quiero matar la vaca! ¿Quién dice heme aquí hoy? ¿Quién dice heme aquí hoy? ¡Aleluya! ¡Wow! River Church es un